cuando son las 6:05 de la mañana, hoy 14 de enero del 2015. Cátedra Bíblica llega a ustedes gracias a, por esta su emisora, Bendición 92.7 FM. Wow, venimos retrasados, pastor, pero bueno, aquí estamos, cumpliendo con lo que el Señor nos exige, ¿no? Amén. Como todos los días, quienes tienen el especial agrado de servirles con mucho cariño, en la gerencia general Oscar Rebolledo Fuente, en los controles Dieguito Bogado, estos sus servidores por acá, por estos micrófonos, Isabel Palacio y el pastor Henry Contreras, perdón, de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20, todos bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuente. Recordándoles pues que nuestros puntos de contacto para mensajería de texto tenemos el 0412-636-9658 y para llamadas tenemos el 0239-992-5655 para que ustedes puedan llamar e interactuar con nosotros. Así que les invitamos, mis hermanos, que tomen su cuaderno, su lápiz, su Biblia y todo lo que tengan allí pues para que sigan estudiando con nosotros en este estudio tan lindo, tan maravilloso que nos viene dando nuestro pastor Henry Contreras. Y estamos ubicados en Lucas capítulo 1, los primeros 4 versículos. Amén. Buenos días, pastor, que el Señor le bendiga. Buenos días, Marisabel. No me oigo bien, ahora sí. Gloria a Dios. Buenos días para todas, para todos en esta mañana. Gloria a Dios. Tengo aquí dificultad con el retorno. Gloria a Dios. No me oigo bien, Diego. Amén. Vamos a ver si es el momento, amados. Será el tema de los audífonos. Lo cierto es que no tengo retorno aquí, no me oigo bien. Ok, vamos a dar un chance a Diego que vaya chequeando y vamos trabajando sin los audífonos. Muy bien, amados y amadas, tengan todas y todos muy buenos días en esta mañana por 92.7 FM y el programa Cátedra Bíblica. Saludos para todos los hermanos y hermanas que como todos los días nos sintonizan a través de este programa. Muy bien, están resolviendo una dificultad de carácter técnico y bueno, vamos a esperar que el tema del retorno se pueda solventar a la brevedad posible. Estamos estudiando nosotros aquí en el Evangelio de Lucas. Estamos ocupándonos de ver el prólogo a este Evangelio. Y ya hemos avanzado algunos temas en esta dirección. Hemos estado conversando en lo concerniente al tema de lo que tiene que ver con el testigo, la importancia de los testigos, y en este caso hemos estado destacando la importancia de ser un transmisor responsable, de ser transmisores responsables a la hora de poder impartir el mensaje de Dios, a la hora de poder impartir el mensaje de nuestro Dios. Muy bien, entonces nosotros el día de hoy nos vamos a estar centrando en el versículo 2. Este versículo lo empezamos a revisar el día de ayer, pero no nos dio tiempo de verlo a fondo. Vamos a estar versando muy cerca de dos principios o dos ideas que nos presenta allí el Evangelio. Dos ideas que nos presenta allí el Evangelio de Lucas, y es el aspecto de ser en todo caso testigos y servidores. Testigos y servidores. Vamos a estar viendo los apóstoles en este aspecto tal cual como lo expresa allí el versículo 2. Dice: según nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Logos, es decir, servidores de la palabra. Entonces, nosotros
si prestamos atención, nos damos cuenta que este versículo está centrado en la transmisión de un relato. Está centrado en la transmisión del relato del cual nos está escribiendo el autor e implica una conciencia precisa de lo que es la historia. Ayer comentábamos que Lucas pertenece a una generación donde la memoria y la tradición ya está canalizada y legitimada. Se da entonces una transmisión que se está confiando a un grupo mayor que esos muchos que habían intentado transmitir, que habían intentado escribir o compilar un relato acerca de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Por contraste y por insatisfacción, vemos a un Lucas que investiga y decide ponerse en contacto con los testigos oculares, los que han sido servidores de la palabra. Y ayer estuvimos destacando brevemente, pero hicimos referencia al término griego paradidomi, que tiene que ver con transmitir. Veíamos ayer que el maestro transmite una enseñanza a sus discípulos. Un padre también transmite un saber a sus hijos y esto se va conservando de generación en generación. Esto es lo que se encuentra presente en el caso del ministerio de Jesús. En tiempo de Lucas, el verbo paradidomi ya se encuentra en pleno uso de la iglesia. Ya la iglesia lo usa. Nosotros nos encontramos con este verbo presente en el Nuevo Testamento. Y así es como se han transmitido con seriedad y exactitud, tanto en el mundo griego como en el mundo hebreo, se emplea este verbo paradidomi para hablar de lo que se transmite con exactitud, con lo que se confía a la palabra hablada. Entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, emplea este término y nosotros ahora vamos a hacer referencia a ello, pero tanto, repito, en el mundo griego como en el mundo hebreo, en el mundo de la fe como en el mundo profano, es decir, en la vida de lo cotidiano, del ordinario, se emplea dicho término para transmitir cosas con seriedad, con exactitud. Se emplea para transmitir leyes. La Biblia lo puede emplear para transmitir doctrinas, para transmitir enseñanzas, pues, para transmitir acontecimientos. Pablo lo va a usar en las transmisiones para transmitir los aspectos, por ejemplo, litúrgicos, lo que tiene que ver con el culto o la celebración. También lo va a usar para transmitir el querigma o la enseñanza, en este caso el mensaje que transmite la iglesia. También lo emplea para transmitir aspectos éticos que se deben guardar. También se emplea en la poimenia, cuando se transmiten enseñanzas de carácter pastoral. Por lo tanto, el término se encuentra muy presente en el caso del Nuevo Testamento. Vamos a ver porque, gloria a Dios, el tema del retorno ha estado difícil hoy. Bájele, por favor. Ok. Entonces, en este caso, el apóstol y los autores del Nuevo Testamento hacen uso de dicho término. No, es muy corto el cable. Ok. Entonces, fíjense algo, prestando más atención al asunto que estamos compartiendo y menos al tema del retorno. Vemos entonces el uso que hacen los autores del Nuevo Testamento con respecto a esta palabra
lo versátil que fue, es decir, el concepto de transmitir, porque como estamos viendo se emplea tanto en los aspectos querigmáticos, es decir, el mensaje que se predica, en los aspectos litúrgicos, el culto que celebra la comunidad cristiana, está presente en las leyes. El verbo es muy importante, pues, para destacar lo que tiene que ver con la transmisión. En este caso, Lucas la emplea por primera vez, pero no la va a emplear de una manera distinta, porque Lucas la va a emplear a toda la historia o a todos los aspectos históricos que tienen que ver con Jesús y que han sido hasta ahora objeto de transmisión, pero él no considera que sea objeto de que han sido objeto de transmisión, pero él no considera que hayan sido objeto de precisión. Entonces Lucas la va a emplear el término paradidomi, que corresponde a transmitir, lo va a emplear con una connotación un poco distinta. Vamos a intentar irla destacando, porque no la han empleado hasta ahora, para destacar aspectos históricos de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el trabajo de Lucas es un trabajo muy importante, porque corresponde en él a un trabajo de escritor, pero no está escribiendo en línea dogmática, sino que está escribiendo en clave histórica. Lucas le interesa revisar, en otras palabras, le interesa mucho revisar el dogma que está circulando. Le interesa mucho revisar la doctrina que está circulando, y para ello él se va a dedicar a indagar, disculpen ustedes, a indagar para revisar el fundamento histórico que pueda tener lo que está circulando, tal cual lo que nosotros hacemos continuamente a la hora de disertar la palabra, a la hora de estudiar, a la hora de predicarla, de enseñarla. Nos parece sumamente importante y bastante responsable, por lo tanto de mucha prudencia, de que antes de nosotros predicar algo, revisemos su fundamento, su base, su anclaje en la historia. No simplemente vamos a predicar o a enseñar algo porque sea muy potable para algunos, porque tenga un marco de aceptación en unas mayorías, pero no tenga un fundamento sólido en la historia. Entonces Lucas sabe que está circulando mucho acerca de Jesús, pero los contenidos no se ajustan a la verdad histórica. Los contenidos se ajustan más a la especulación, los contenidos se ajustan más a la tergiversación que a un fundamento sólido que tenga anclaje en la historia. Entonces a Lucas no le interesa el consenso con las mayorías, le interesa en todo caso ser fiel a lo que está transmitiendo, y para eso se da a la tarea de la investigación. Entonces Lucas está dando un salto hacia adelante, y qué irónico que para él poder dar un salto hacia adelante tiene que mirar hacia atrás. Es decir, tiene que mirar hacia la historia, tiene que emprender una tarea de investigador. Por lo tanto, su escrito no es un escrito que se deba ubicar en una línea dogmática, no es un escrito que se pueda ubicar en una línea, en este caso, simplemente doctrinal. No, es un escrito que se va a ubicar en los acontecimientos que tuvieron lugar en Cristo y que entre ellos han sido ciertísimas, como nosotros vamos a tener la oportunidad de estudiar esta palabra ciertísimo, que implica algo que puede ser verificable, comprobable, es algo que tiene certeza, que tiene solidez, es algo que edifica. Es decir, Lucas está edificando sobre la roca del fundamento histórico que Dios ha dado a conocer en Cristo. Lucas no está levantando un castillo de naipes, no está levantando una carta de papel. No, Lucas está edificando sobre la roca, una roca sólida que es verificable, que es comprobable. No está construyendo, en este caso, sobre la arena. Entonces Lucas
va a hablarnos de esto, va a hablarnos de estos aspectos que estamos destacando en este momento y hace un trabajo de escritor, pero no en línea dogmática, que es lo que nosotros hemos insistido por mucho tiempo. Él piensa en la tradición oral, reconoce la tradición oral y va a subrayar la importancia que tienen para él los primeros testigos. Los primeros testigos, es decir, no todo transmisor que circulaba por allí era legítimo para Lucas. No todo el que andaba por allí hablando de Jesús tenía legitimidad. Para él lo importante era quiénes habían sido los primeros testigos, los primeros transmisores de estos relatos. Y le interesaba no solamente que se estuviese transmitiendo algo acerca de Jesús, sino que lo que se estuviese transmitiendo, disculpen ustedes, se transmitiera debidamente, se transmitiera correctamente, que es algo hacia lo cual nosotros hemos prestar atención. Siempre se está hablando de Jesús. El asunto es qué tan debidamente lo estamos haciendo. Siempre corremos a la Biblia. El asunto es qué tan debidamente nosotros estamos enseñando lo que estamos enseñando. Entonces, Lucas le interesa incluso de los testigos oculares que hayan transmitido algo debidamente. De hecho, él va a usar la palabra griega katos, que significa según, lo cual demuestra que Lucas es consciente de que la tradición puede ser falseada, de que lo que se transmite puede ser tergiversado, y por eso él emplea según nos la transmitieron los que desde el principio lo vieron y fueron testigos, fueron ministros de su palabra. Entonces, este según es para contrastarla con aquellos que no lo vieron, con aquellos que no fueron ministros de su palabra, con aquellos que estaban falseando la tradición. ¿Cómo se sabía que estaban falseando la tradición? Porque estaban presentando algo distinto a lo que habían presentado los testigos oculares, los que fueron ministros de su palabra, de una palabra viva, que fue lo que anunciaron al principio los apóstoles. Entonces, este según está demostrando que la enseñanza se puede falsear, que el dogma se puede torcer, pero lo que no se podía cambiar era el fundamento histórico. Por eso debían darse a la tarea de investigar. El día de ayer nosotros estuvimos viendo, amados y amadas, que se debe cuidar el mensaje que se transmite, porque es lo que se puede torcer, es lo que se puede falsear, es de lo que se puede apostatar y por ende es lo que se puede perder. Por ende es lo que se puede perder. Evidentemente que cuando se predica un mensaje torcido, desviado de la verdad, la persona que lo está recibiendo está en serios problemas. Tanto la que está predicando como la que lo está recibiendo se encuentra en serios problemas. Está surgiendo un nuevo movimiento, una corriente religiosa que se ha apartado sencillamente de la verdad. Se ha apartado sencillamente de lo que se transmitió al principio, de lo que enseñaron los testigos oculares. Entonces recomendaron los autores del Nuevo Testamento cuidar el mensaje que se predica. Es decir, que se puede torcer el mensaje. Yo voy a seguir citando textos que dejamos el día de ayer. No nos dio tiempo a hacer los comentarios pertinentes, donde dice en 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 hasta el 2, dice: también os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué. Es decir, Pablo predicó un evangelio, el cual él está recordando, el cual también recibisteis. Ese evangelio lo recibieron los hermanos de Corintios, en el cual también estáis firmes. Fíjese, un evangelio es, el evangelio en este caso aparece como una verdad que se predica, una verdad que se recibe y una verdad en la cual se debe estar firme. Entonces vemos predicar, recibir, perseverar. Vemos aquí esos tres aspectos. Luego dice el versículo 2, por lo cual también si os aferráis, fíjese, a ese mensaje predicado se deben aferrar. Si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos si no creísteis en vano. Fíjese usted
entonces que aquí lo que se puede falsear es el mensaje del evangelio, es la palabra que se predica, es lo que se puede cambiar, se puede tergiversar, se puede distorsionar. Por eso hay que estar pendiente a las cosas que se estén predicando. Por esa razón Lucas le salió al paso a esto. Por esta razón hay una apología, pero la apología sale en defensa de lo que tenga un fundamento, una solidez histórica, de lo que pueda ser verificable. ¿Cómo usted puede hacer apología del mito, apología del invento, apología de ideas humanas? Esto es lo que está en juego, esto es lo que es peligroso. El día de ayer nosotros estuvimos haciendo algunos comentarios que parece que le cayeron mal a algunos hermanos, donde comentaban que si nosotros creíamos que nuestra iglesia era la única que iba a ser salva. Bueno, las personas tienen la oportunidad de revisar nuestros temas que están allí en internet y verifiquen en qué momento desde Cátedra Bíblica se ha dicho que la única iglesia que se va a salvar es nuestra iglesia. Sencillamente, jamás de los jamases nosotros podemos expresarnos en tales términos. Tenemos que ser muy responsables como transmisores. Yo intento serlo desde aquí, pero los que nos transmiten, nos envían mensajes desde allá, también tienen que tener una seriedad cristiana a la hora de escribirnos, tienen que tener una ética cristiana a la hora de transmitirnos, de enviarnos un mensaje, porque sus mensajes, en la medida que nos dé tiempo, los vamos a leer desde este espacio, pero nos parece poco serio, poco responsable ese tipo de comentarios. Tenemos que salirles al paso, tenemos que decirlo, sobre todo porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Usted es propiedad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y yo no tengo elementos para salvarle a usted. No tengo elementos para salvarle. Al contrario, podría tener elementos para perderle. Porque si Dios hubiera visto que la salvación dependiera de nosotros, entonces Cristo no hubiera venido aquí a hacer absolutamente nada. Entonces, esto es lo que está destacando aquí en este caso el autor de nuestro evangelio. Él está demostrando que lo que se predica puede ser falseado, que lo que se enseña puede ser falseado, que el dogma puede ser falseado. Lo que no puede ser tergiversado son los hechos de Dios en la historia, y es a lo que se está dedicando a revisar en este caso nuestro escritor, nuestro autor. El testimonio ocular para Lucas como para las personas de su época tiene una importancia considerable para poder fundamentar lo que es historia antigua. De hecho, se decía que valía más haber visto que haber oído. O sea, era tan importante el aspecto ocular, el haber visto, que se decía que era más importante cuando alguien había visto que había oído. Para la fe de Lucas, los testigos no simplemente vieron los hechos, sino que también son testigos de la historia de la salvación de Dios. Es decir, fíjense ustedes lo que vamos a destacar aquí. No se trata simplemente de ver los hechos. Muchas personas vieron los hechos. Pilatos vio a Jesucristo. Los escribas lo vieron. Los fariseos lo vieron. Mucha gente lo vio, pero no entendió. En esos hechos de Cristo no pudieron ver a Dios. Entonces los testigos oculares no solamente vieron los hechos, sino que vieron a Dios actuando a través de dichos hechos. Por lo tanto, no son simplemente aspectos desnudos de la historia, no son aspectos desprovistos de Dios. No son aspectos simplemente. Lucas no va a presentar de Jesucristo una memoria fotográfica que se retrotrae al pasado y nos presenta a un Jesucristo tal cual desnudo. No, él está viendo en esos hechos históricos, está viendo a Dios, está viendo el plan de salvación, está viendo los actos redentores, está viendo lo que se debe enseñar, lo que se debe practicar, lo que debe ser digno de fe, lo que debe ser digno de dogma, pero parte de los hechos históricos. Y en esos hechos históricos ve al Dios creador, al Dios redentor y al Dios consumador actuando a partir de esos hechos. Entonces ellos no solamente son testigos de hechos desnudos, sino que son testigos de la fe, son testigos de lo que el Espíritu Santo está haciendo, son testigos de lo que el Espíritu Santo está inspirando. No solamente son testigos de hechos desnudos, repito, aparecen en calidad de testigos de la cruz, testigos de la resurrección.
Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, por favor, hermana Isabel. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, por favor, vamos a correr en el día de hoy. A correr porque, bueno, el pastor se quedó dormido y gloria a Dios. Entonces llegamos tarde hoy. Por acá dice, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Amén. Fíjense cómo él está probando su apostolado en virtud de lo que ha visto. Él es testigo ocular, ha visto al Jesús. Pero ha visto al Jesús resucitado. Ha visto al Jesús resucitado. Y en virtud de lo que él ha visto, él aparece en calidad de testigo. Y además, la Escritura nos presenta todo un programa. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículos 22 y 23. Fíjense ustedes el itinerario que se marca aquí, el programa que se marca aquí desde el punto de vista histórico. Vamos a ir viendo esto. Hechos capítulo 1, versículos 22 y 23. También vamos a ver Hechos capítulo 10 para los que nos siguen por radio, del verso 37 hasta el 43. Yo voy a tomar el último pasaje al cual hice mención y la hermana Isabel va a leer el primero que cité, por favor. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Amén. Justo, y a Matías. Amén. Observe allí cómo hay un programa. Ese programa marca la actividad ministerial de nuestro Señor Jesucristo, que el día de ayer destacábamos que los primeros relatos que circularon en torno a Jesús se centraban en su muerte y en su resurrección y en su aspecto ministerial que arrancaba con Juan el Bautista. Fíjense lo que acaba de leer allí la hermana Isabel y ustedes deben notar, pongan sus ojos sobre el texto, por favor, para que puedan comprender lo que estamos intentando trazar. Ustedes deben notar que se arranca desde la vida de Juan, se arranca desde el ministerio de Juan y se va a concluir con el ser testigos de la resurrección. Es decir, se va a presentar el tema del ministerio del Señor y se va a presentar también el tema de su muerte y su resurrección. Fíjese, pero vamos nosotros a Hechos capítulo 10, es decir, se está destacando el fundamento histórico que se puede comprobar. Hechos capítulo 10, versículo 37 hasta el 43. Dice, vosotros sabéis la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan. Observe una vez más el punto de arranque, el punto de partida. Dice, respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Luego dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. A este mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible. Observe lo que va narrando. No a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano, hablando de los testigos por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Y mandó que proclamáramos, al pueblo y declaráramos solemnemente que este es juez de vivos y muertos, designado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. Fíjese que hasta aquí pudo predicar Pedro. Cuando Pedro predicó también, enseñó también, el Espíritu Santo dijo, me gusta tu mensaje, yo voy a caer sobre toda la gente que se encuentra allí. Entonces nosotros podemos ver, amados hermanos, la importancia que tiene la solidez histórica en lo que se predica, en lo que se enseña, para que nosotros podamos estar en línea con los que fueron testigos oculares.
Fíjense algo, no solamente ellos fueron testigos oculares, sino que al mismo tiempo fueron servidores de la palabra. Quien no respeta lo que tiene solidez histórica, sencillamente no puede aparecer en calidad de testigo. No puede aparecer en calidad de testigo, ni mucho menos en calidad de servidor de la palabra. Este es el reto que tenemos nosotros, hermanos. No fuimos llamados a predicar mitos ni dogmas. Fuimos llamados a predicar lo que ha tenido lugar realmente en la historia. Llamados a destacar lo que Dios ha hecho y lo refleja su palabra. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos aquí como reto. Mire, aquí Lucas habla de los testigos oculares y dice que al mismo tiempo se hallaron en calidad de servidores de la palabra. De hecho, son designados por un solo y un mismo artículo, el artículo griego hoy, en este caso, y son ciertamente dos funciones diferentes, pero se cumplen en las mismas personas. Ellos fueron testigos oculares y en tal sentido servía lo que ellos decían. Eran servidores de la palabra. Se han convertido en testigos y en servidores. La tradición cristiana, entonces, en tiempo de Lucas, se detenía en la vida de Jesús, mientras que para Lucas los acontecimientos, los hechos de Dios se prolongan hasta el tiempo de estos testigos oculares. Mire esto tan importante, amados hermanos. Mientras los que antes habían escrito se habían centrado en asuntos de Jesús, descalificaban o para ellos importaban nada o poco quienes habían sido los testigos oculares. Es muy fácil así. Así es una mantequilla. Yo hablo de Jesús y yo también hablo de Jesús, pero lo que dijeron o lo que vieron, los que comieron y vivieron con él, no, eso no nos importa. Lo importante es que nosotros también estamos hablando del Señor. Qué maravilla, qué mantequilla. Aquí surge Lucas, y para Lucas, aunque la tradición cristiana hasta aquel entonces se había centrado en lo que tenía que ver con Jesús, para Lucas los acontecimientos y los hechos de Dios se remontan hasta los periodos apostólicos, y no son ellos los que nos escriben o los que nos permiten saber algo acerca de Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿qué sabría usted de Jesucristo si ellos no hubiesen dicho y escrito lo que escribieron? Sencillamente no sabríamos absolutamente nada de él. Por lo tanto, el testimonio apostólico tiene un peso fundamental, porque ellos aparecen como mediadores de lo que Jesús dijo o lo que Jesús hizo. Por supuesto, detrás de ello está el Espíritu Santo. No vaya a ser que alguien me escriba, mire, varón, no es un tema de hombres, sino que es un tema de Dios. Pero como la gente a veces es así, bueno, uno tiene que razonar de la manera que yo acabo de razonar. Fíjese entonces que el autor no se detiene en la vida de Jesús, simplemente va más allá y se remonta hasta los periodos apostólicos, y él dice, Dios actuó también a través de los apóstoles. Entonces está destacando pues el aspecto de ser un testigo ocular y al mismo tiempo de ser un servidor. Entonces se está designando, de hecho se emplea una palabra para servidor, es una palabra de las más bajas que hay, porque se puede emplear la palabra diácono, pero aquí no aparece ni siquiera la palabra diácono, aparece la palabra juperetes. Para servidor. Este era un remero, hermanos. Era un esclavo remero que estaba en la parte inferior del barco, y el trabajo de él era encargarse de que el barco pudiera trasladarse de un lugar al otro. Aunque estaba en el estrato más bajo, sin los juperetes el barco sencillamente no se movía. Eran el motor del barco, pues. Entonces, este es el término griego que se emplea allí, el término juperetes. Ellos aparecen en esa condición, en calidad de juperetes. Entonces, piensa en personas que son obedientes. ¿Por qué? Porque el juperete no iba donde él quería. Él iba donde el dueño del barco había determinado que se fuese. En este caso, ellos estaban al servicio de nuestro Dios. Eran depositarios obedientes de la palabra que se les había confiado. Vamos nosotros a ver, porque el tiempo va avanzando, no sé si nos ha llegado algo en la mensajería de texto, de tal manera que lo vayamos descargando y se vaya tomando nota de lo que nos están enviando. Bueno, por aquí decían tempranito que el sonido se escuchaba bajo.
Ya bueno, Dieguito arregló eso. Por acá dice, Dios los bendiga, pastor. Primera de Corintios 15, 1 al 3 está en contraste con Hebreo 2, 3. Corintio está hablando del mensaje y que puede ser falseado. Ese mensaje, buen mensaje, el hermano Welmy. Amén, gloria a Dios. Sí, efectivamente, bueno, no sé si el término correcto sea la palabra contraste. Yo lo veo en línea, pero en líneas generales el comentario que hace el hermano es muy ajustado, es muy apropiado, porque el mensaje, estamos hablando de un mensaje que puede ser falseado, y allá en Hebreos se está hablando de que cuidemos de no deslizarnos, en este caso de la palabra que empezó a predicar Jesús y que la transmitieron los apóstoles en calidad de testigos. Entonces, fíjense, amados hermanos, que incluso Lucas va a presentar el yo, cuando va a decir me ha parecido también a mí. Esto es una absoluta novedad. Se hace presente el autor y se hace presente para destacar la calidad de los materiales con los cuales él está preparando el evangelio. El autor habla con plena conciencia de sí mismo, declara que habla, en este caso, declara que le ha parecido bien también a él. Lucas emplea también dicho término en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, por los versículos 22, 25, 28, donde habla del arraigo que existió en la decisión tomada cuando se reunieron allá en Hechos capítulo 15 para tratar el tema de cómo se salvaban las personas en aquel entonces. Los apóstoles dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y también al Espíritu Santo. Es decir, habló del arraigo y el consenso que existió entre aquel sínodo, entre aquella reunión, cuando se trataron temas de la salvación y donde participó el Espíritu Santo en una decisión que allí nosotros podemos leer en los versículos que acabo de citar. El autor se encuentra entonces orgulloso de haber podido trabajar en lo que él está escribiendo. Qué hermoso, amados hermanos, es cuando nosotros nos vamos a la tarea de investigar con seriedad, nos sentimos con convicción de lo que estamos enseñando. También se emplea el término griego kai, que significa también, es decir, me ha parecido también a mí, pues, kai en komoi, lo cual indica que Lucas, como los muchos autores, va a escribir, al igual que otros, Lucas está escribiendo. Lo único es que ese yo, a la vez orgulloso y modesto, nos dice del autor, lo que nos va a decir del autor es la intención con la que ha escrito su obra, es la intención con la cual él ha escogido los datos que tiene. ¿Cómo lo hizo Lucas? Bueno, sencillamente habiéndose informado. Se informó debidamente, emplea una palabra griega llamada disculpen aquí, es un tanto largo la palabra. Emplea un término griego que es un tanto difícil en la pronunciación. Parekouloutekoti es el término que emplea él. Habiéndome informado, es la palabra que emplea para informarse, que es un verbo que incluso entraña mucha profundidad. La interpretación de este verbo se le puede comprender en el sentido propio de seguir. Fíjense algo lo interesante de este verbo, de seguir, o en el sentido figurado de seguir con la mente, seguir con la investigación, lo cual significa entonces un seguimiento que se lleva a cabo con la mente, un seguimiento que se hace posible investigando, informándose. Bueno, nosotros a veces no queremos utilizar la mente, a veces nosotros no queremos prestar atención a esto, pero fíjese que Lucas lo hizo. En esta última acepción, en este caso informarse, es la que el autor tiene presente, porque es el término que se emplea para hablar de historia
antigua y se refiere a los trabajos serios en camino de preparación. Lucas entonces aparece como un verdadero investigador, ha consultado todas las fuentes disponibles, al igual que nosotros deberíamos hacer hoy. Antes de usted predicar debería consultar un diccionario, un compendio, un comentario. Debería consultar las fuentes disponibles, Biblia de estudio, historia de la tradición, historia en este caso de la interpretación bíblica. Tendríamos nosotros todo un camino largo, amados hermanos. Tendríamos nosotros que prestarle atención también a la tradición de los manuscritos. Tendríamos nosotros que consultar todo esto. Lucas lo está haciendo como un verdadero investigador, consulta las fuentes disponibles y además él está señalando, está centrado en la distancia. Quiero destacar esto, la distancia. ¿Por qué Lucas investiga de la forma en la que lo está haciendo? Porque él está consciente de que hay una distancia entre él y los hechos que él va a escribir, entre él y los hechos que son objeto de transmisión, entre él y los hechos que son objeto de fe. Si para el momento en el que escribe Lucas, aproximadamente en el año 80, lo separan de los hechos 50 años y se da la tarea de investigar diligentemente, imagínese usted para el momento en el cual usted y yo predicamos, que nos separan de los hechos casi 2000 años. Y a veces nosotros no queremos investigar este asunto. Vamos a ver qué nos dice la hermana Isabel. Sí, lamentablemente, pastor, hoy en día hay hermanos que dicen, no, eso no los va a revelar el Espíritu Santo, pero ¿cómo te lo revela el Espíritu Santo? Si solamente tienes la Biblia, nosotros tenemos que echar mano de libros y todo eso que se ha escrito, porque hay hombres de Dios que de verdad con seriedad investigaron y dejaron libros allí también plasmados para ayudarnos a nosotros cuando ellos se consiguieron en esos problemas y en esas interpretaciones que a lo mejor ellos no entendían, pero se dieron a la tarea de investigar. Por ¿verdad? supuesto que sí. Por acá vamos a leer rapidito, porque ya nos queda poco tiempo, pastor. Aquí dice, lo que pasa es que hay mucha ignorancia y oscuridad en algunos llamados cristianos porque no estudian. Lucas estudió a profundidad para poder enseñar. Amén. Y aquí dice, varón, se lee San Juan 3:31. Él es más importante que lo que vivamos aquí en la tierra. Aquí en Juan dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla las cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Amén. Amén. Eso es así. Eso lo está expresando. Eso lo están expresando para destacar la importancia que tiene Jesucristo. Hay que decir que se pueden estar adelantando, me da la impresión que se están adelantando al tema que estamos enseñando aquí, pero permítame decirle que lo que Lucas está enseñando y está investigando, él no está hablando de sí mismo, no está investigando de sí mismo, está investigando de ese que viene de arriba, de ese que está sobre todos. Lucas no está interesado en aspectos terrenales, está interesado en los hechos de Dios en Cristo Jesús. Está interesado en la historia de la salvación, no en una historia profana simplemente. A veces se escribe con pleno desconocimiento, a veces la gente cree que se la está comiendo y no sabe que la está poniendo, con los mismos textos que está presentando, con todo respeto, pero tengo que decirlo con contundencia. Está poniendo la torta con ese tipo de comentarios, porque fíjese, citar un versículo de la Biblia para descalificar la investigación, tenemos que darnos a la tarea de investigar. Lucas fue un verdadero investigador, consultó las fuentes desde su origen, la fuente de su origen. ¿Dónde están los que investigan acerca de las fuentes? Diccionarios, comentarios. ¿Dónde están los que se van a la lengua fuente? Muchos de nosotros estamos parados en la lengua receptora. Muchos de nosotros estamos hablando desde allí. Bueno, la lengua receptora es lo que usted lee en su idioma, pero la lengua fuente lo obliga a usted a ir al hebreo, a ir al griego, a ir al arameo, a consultar aquella historia. Y estamos viendo por qué Lucas, imagínese usted, va a escribir en el año 80 y han pasado 50 años y él se da la tarea de investigar la fuente desde su origen. Yo que han pasado 2000 años y no tomo en cuenta la fuente. No, yo quiero vivir solamente de que el Espíritu Santo me va a mostrar todas las cosas. Sí, pero hay un camino
A Lucas le está mostrando también el Espíritu Santo. O usted no admite que este autor está inspirado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se lo está mostrando? Investigando desde su origen. Es decir, Dios no le da premio a los vagos, a los holgazanes. No se lo da. Sobre todo cuando se trata de su palabra. Entonces, nosotros debemos prestar atención a esto. Además, no hay que excluir ciertamente que Lucas desee sugerir algo así como lo que se decía en días de Flavio Josefo o de José Ben Matías, hablando de un contacto directo que tuvieron los testigos oculares, mientras que los muchos nunca se preocuparon por esa investigación que los pusiera en contacto con los testigos oculares. En todo caso, Lucas y en este momento el Espíritu Santo convence al lector, convence al receptor acerca de la importancia de estar correctamente informado, acerca de la importancia de haber investigado en profundidad. Esto, amados hermanos, es determinante. Resulta ser que yo no me someto a una operación a corazón abierto si usted apenas está estudiando medicina, aunque usted tenga la vocación. Y usted me dice, no, yo todavía no he aprendido bien, pero me voy a foguear contigo. ¿Usted cree que yo le voy a confiar mi corazón? No se lo confío. Usted tampoco se lo confía, ¿verdad? Usted se lo va a confiar a un experto, una persona bien formada, bien preparada, que ya haya tenido experiencia en la materia. Pero sí le vamos a confiar la predicación del Evangelio a alguien que todavía no ha investigado. Esto yo no entiendo, y son los que se creen espirituales. Son los que se creen de espíritu, ellos. Entonces, lo eterno no se lo confían a investigación poco seria, pero lo material, entonces sí quieren los mejores porque se trata de su salud. Y la salud espiritual, el tema de la salvación, bueno, gloria al nombre del Señor. Vamos a ver qué comentario hace la hermana Isabel Palacio, porque el tiempo ya ha avanzado. No, y que hay que destacar, pastor, que Lucas escribe desde la fe para la fe. Amén, por supuesto que sí. Entonces, por acá en este mensaje dice, Lucas fue un gran investigador para poder escribir y enseñar. Hoy día cualquiera enseña y sin conocimiento, y están llevando así a personas a un vacío. Soy Romero. Amén, muchas gracias, Pastor Romero. Debemos recordar que hoy continúa el foro con respecto al tema de la Trinidad y los ponentes se mantienen por el día de hoy. Así que la invitación es para que estén atentos al programa A la Luz de la Palabra con el conductor y maestro Pastor Jesús Romero. Amén, amén. Bien, amados, yo me despido hasta el día de mañana. El tiempo para mí se agotó. Bendiciones. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, recordándoles que Cátedra Bíblica llegó hasta ustedes gracias al Centro Comunidad Apostólica Efesios 2:20, y todos pues estamos, los que estuvimos laborando para ustedes en la gerencia general, Oscar Rebolledo Fuente, en los controles Dieguito Abogado, y en los micrófonos sus servidores Isabel Palacio y el pastor Henry Contreras, todo bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes. Se les quiere, hasta mañana.